En esta clase vamos a hablar de medios de transmisión y lo que vamos a empezar diciendo es que los derechos pueden ser transmitidos por causa de muerte o por actos entre vivos. Cuando hablamos de transmisión en una obligación, lo que vamos a estar refiriendo es que en estos supuestos se sustituye alguno de los sujetos de la relación jurídica obligacional, sea el acreedor o sea el deudor, pero la característica es que la relación jurídica en sí misma permanece intacta y vigente, porque cuando vimos los modos de extinción, vimos la novación y vimos que un supuesto es la novación subjetiva, en la cual se extingue la obligación originaria y nace una nueva, sustituyéndose a alguno de los sujetos, sea el deudor o sea el acreedor, ¿sí? Esto es la novación subjetiva. Pero bueno, la diferencia de los medios de transmisión en la cesión de derechos, después vamos a ver que puede ser a través de la cesión del crédito o la cesión de la deuda. La característica es justamente eso, que la relación jurídica permanece intacta, más allá de que eh, se sustituyen algunos de los sujetos de la relación jurídica obligacional. Una vez que dijimos eso, lo que vamos a empezar diciendo es que esta transmisión de sujetos puede ser a título universal o singular. Esto quiere decir que se transmite, si es universal, todo el patrimonio de uno de los sujetos. Esto sucede en el caso de los herederos. Y cuando es la transmisión a título particular o singular, lo que se transmite es un objeto o un derecho en particular, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el legado de una cosa, si muere el causante, o la cesión de un crédito o la cesión de una deuda, ¿sí? Ahora, también puede ser legal o voluntaria. Esto tiene que ver con que si esta transmisión opera por imperio de la ley o por la voluntad de las partes. Y también puede ser por actos entre vivos o mortis causa, y esto va a depender de que la eficacia de la transmisión dependa o no del fallecimiento del causante, ¿sí? Es decir, que si es la transmisión mortis causa, es porque para que sea eficaz esa transmisión se depende del fallecimiento del causante, como sucede con las herencias, ¿sí? Recuerden que el heredero continúa la persona del causante tanto en sus créditos como en sus deudas. En cuanto al principio general en materia de transmisión, esto tiene que ver con qué derechos u obligaciones pueden ser transferibles. Tenemos acá en la pantalla el artículo 398 que en consonancia con el artículo 1616 dice: todo derecho puede ser cedido excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina o de la naturaleza del derecho, ¿sí? Por ejemplo, puede suceder que en el mismo título, en temas de sociedades, se deje constancia que las cuotas sociales no pueden ser transmitidas. Entonces este es un impedimento para la cesión de, de esos derechos, o que de la propia naturaleza del derecho que se intenta ceder no se permita su transmisión. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la cesión de los créditos de relaciones laborales, ¿sí? Es decir, una indemnización laboral. También, por ejemplo, en los contratos de locación, las partes pactan que no se puede transferir los derechos del, del que alquila esa propiedad, ¿sí? Justamente porque fue así estipulado válidamente por las partes. Bien, esto quiere decir que este principio del artículo 398, en consonancia con el 1616, en cuanto a los derechos y obligaciones, que el principio, vuelvo a repetir, es que todos los derechos y las obligaciones son transferibles. Este principio no es absoluto y reconoce excepciones que tienen que ver con estas cuestiones que habíamos dejado a salvo.
Como ya habíamos adelantado, una de las formas de transmisión es la cesión de derechos, que está definida en el artículo 1614 del Código Civil y Comercial, que nos va a decir que hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Continúa diciendo, se aplica a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de una propiedad, de un bien, o sin contraprestación respectivamente. Bien, entonces, este artículo 1614 nos va a dar la definición de lo que es una cesión de derecho, que volvemos a decir es una forma de transmisión, y lo que podemos agregar es que el Código de Vélez no hablaba de la cesión de derecho, nos hablaba de la cesión del crédito directamente, pero la cesión de derecho es el género y a partir de acá se va a desprender por un lado la cesión del crédito y por otro lado la cesión de la deuda. ¿Sí? Entonces, ya adentrándonos propiamente en la cesión del crédito, para luego hablar de la cesión de la deuda, acá vamos a ver que en la cesión del crédito se sustituye a la persona del acreedor. ¿Sí? Justamente por esto es que hablamos de crédito. Acá de lo que hablamos es de una convención por la cual un acreedor, ¿sí?, que vamos a llamar cedente, transfiere su crédito a otro sujeto que va a ser el cesionario, ¿sí?, va a ser el nuevo acreedor. Este crédito que tiene respecto de un deudor que se va a denominar en este caso el cedido. Entonces tenemos tres sujetos: el cedente, que es el acreedor originario, el cesionario, que es el nuevo acreedor, y el cedido, que es el deudor. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las partes de la cesión del crédito? Bueno, básicamente van a ser dos. En la cesión del crédito las partes son el cedente y el cesionario. ¿Por qué decimos que eh, básicamente las partes son estas dos? Porque el cedido no forma parte de la convención. Es decir, este acuerdo de voluntades se forma nada más entre las voluntades del cedente y del cesionario. El cedido no puede oponerse a este acuerdo, porque a él nada le compete en la relación entablada entre el cedente y el cesionario respecto del acuerdo de la cesión del crédito. Por lo cual el deudor o cedido sería un tercero que es ajeno a la relación jurídica entre ellos. Es por eso que no se requiere el consentimiento del deudor cedido para perfeccionar en la cesión del crédito, como sí vamos a ver sucede en la cesión de la deuda. ¿Cuáles son los caracteres que presenta la cesión del crédito? Bueno, primero es consensual, ya lo aclaramos. También es formal no solemne, y esto se desprende del artículo 1618. Dice: la cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos en los cuales se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual. Esto quiere decir que, supongamos que hay un acreedor que tiene un pagaré que fue firmado por Pedro. Bueno, ese pagaré se lo puede transmitir a otro acreedor y este va a pasar a ser el nuevo acreedor. ¿Sí? Entonces, con la simple entrega manual del documento o el endoso, que puede ser también de un cheque que se endosa, se cumple con la forma en la cesión del crédito. No necesariamente tiene que hacerse por un escrito. Lo que sí dice que deben, en 1618, deben otorgarse por escritura pública la cesión de derechos hereditarios, la cesión de derechos litigiosos y la cesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública. Es decir, si ese crédito ya fue instrumentado por una escritura pública, necesariamente para que cumpla la forma se tiene que llevar adelante por escritura pública. Otro de los caracteres que presenta la cesión del crédito es que puede ser unilateral o bilateral. Y esto va a depender de que exista o no una contraprestación en cabeza del nuevo acreedor. Si hay una contraprestación, vamos a estar hablando de una cesión compraventa. Si no hay una contraprestación, vamos a estar hablando de una cesión donación.
Y el otro de los caracteres es que es conmutativo. Que las características de conmutativo puede ser, entre los caracteres en general pueden ser conmutativo o aleatorio, ¿sí? Conmutativo es cuando lo que se está transfiriendo está específicamente determinado, existe, ¿sí? Y aleatorio es cuando existe un riesgo, un alia. Entonces, en este caso es conmutativo porque el cesionario obtiene su objeto, que es el crédito en sí mismo que le está cediendo el cedente. Ojo, ello es independiente del carácter aleatorio del crédito en sí mismo, ¿sí? Porque puede ser que ese crédito que yo estoy cediendo, que lo estoy cediendo con carácter conmutativo porque existe, porque es real, porque es legítimo, puede suceder que después el nuevo acreedor no lo termine cobrando por un tema ajeno a la cesión del crédito. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, entonces, una cosa es el carácter aleatorio del crédito y otra cosa es el carácter conmutativo de la cesión del crédito en sí misma. Acá lo que nos va a tocar analizar es los efectos entre las partes y con relación a terceros que se van a derivar de esta cesión del crédito. Por un lado, lo que tiene que ver con las obligaciones entre las partes, bueno, tanto el cedente como el cesionario asumen obligaciones. El cedente asume la obligación de transmitir el crédito con su fuerza ejecutiva y todos sus accesorios. También responde por garantía de evicción. La evicción es la garantía por la cual se garantiza, valga la redundancia, de que el crédito existe y que es legítimo, que no existe un tercero con mejor derecho respecto de él, ¿sí? Y otra de las obligaciones que asume el cedente es entregar la documentación que respalda ese crédito. Acá van a ver que en la pantalla dice que esto surge del artículo 1619, donde dice que el cedente debe entregar al cesionario los documentos probatorios del derecho cedido que se encuentra en su poder. Dice que si la cesión es parcial, es decir, que si no se cede la totalidad del crédito, se debe entregar al cesionario una copia certificada. Por supuesto que el original se lo va a quedar el cedente respecto de la parte que él mantiene respecto de ese crédito. Ahora bien, en cuanto a las obligaciones del cesionario, tiene que pagar la contraprestación, si fuese onerosa, si fuese gratuita no, abonar los gastos de la cesión, y acá en la pantalla van a ver que dice notificar al cedido, con signos de interrogación. ¿Y esto por qué? Porque la doctrina no está muy conteste en si esta obligación queda en cabeza del cesionario o queda en cabeza del cedente. Podemos decir que una postura mayoritaria lo que dice es que es el cesionario el que tiene que notificar al cedido, es decir, al deudor, que él es el nuevo acreedor, ¿sí? Y a partir de ahí se perfecciona respecto del, tiene efectos respecto del cedido la cesión del crédito. ¿Por qué? Porque con anterioridad a que alguien lo notifique al cedido, al deudor, el deudor puede haberle pagado al acreedor originario su deuda. Y si no fue notificado de la cesión, ese pago es válido, ¿sí? Ahora, a partir de la notificación de la cesión, el pago se lo tiene que hacer al cesionario. Cualquier pago que haga por afuera del cesionario no es válido o no lo es oponible al cesionario, ¿sí? Le va a tener que pagar y después tendrá una acción de repetición contra el acreedor originario que recibió un pago indebido. En este supuesto, el artículo 1621 dice: los pagos hechos por el cedido al cedente antes de serle notificada la cesión, así como las demás causas de extinción de la obligación, tienen efecto liberatorio para él. Es decir, el cedido se va a liberar si le paga al cedente antes de ser notificado por el cesionario de que se ha operado esta cesión del crédito. Vuelvo a repetir porque ese pago era válido. Otra de las cuestiones que también vamos a tener que analizar es esto de la garantía de la evicción. Dice el artículo 1628 que si la cesión es onerosa,
el cedente garantiza la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión, excepto que se trata de un derecho litigioso o que se sea como dudoso. Pero no garantiza la solvencia del cedido ni sus fiadores, excepto pacto en contrario o mala fe. Esto tiene que ver también con el carácter conmutativo del, del crédito en sí mismo y con el carácter con el carácter conmutativo de la cesión en sí misma y con el carácter aleatorio del crédito, ¿sí? Porque puede ser que después no lo termine cobrando el nuevo acreedor. Dice el artículo 1630, si el cedente garantiza la solvencia del deudor cedido, se aplican las reglas de la fianza, con sujeción a lo que las partes hayan convenido. El cesionario solamente va a poder recurrir contra el cedente después de haber escutido los bienes del deudor. Esto quiere decir, la escusión es un instituto por el cual el acreedor primero tiene que ejecutar los bienes del deudor y después, si no son suficientes, va a tener acción por el remanente contra el cedente, siempre y cuando, bueno, le haya garantizado, ¿sí? el crédito, ¿sí? La garantía de la solvencia, lo que dice el artículo 1630. Otra de las cuestiones que vamos a tener que analizar es el tema de los efectos respecto de terceros. ¿Por qué? Porque puede ser que el acreedor originario haya cedido el crédito respecto de diferentes terceros, de diferentes nuevos acreedores. Entonces, ¿quién va a tener preferencia para la eficacia de esa cesión del crédito? Y acá vamos a ver qué es lo que dice el artículo 1620 y los que lo complementan. Dice, la cesión tiene efectos respecto de terceros desde la notificación al cedido por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas relativas a los bienes registrables. Este es el principio. O sea, tiene efectos respecto de terceros una vez hecha la notificación. Y dice el artículo 1622. Concurrencia de cesionarios. En la concurrencia entre cesionarios sucesivos, la preferencia le corresponde al primero que ha notificado la transferencia al deudor, aunque ésta sea de fecha posterior. Es decir, si tenemos una multiplicidad de cesionarios, el primero que notifica la cesión del crédito al deudor es el que va a tener preferencia, aun cuando su acto, ¿sí? De cesión de crédito sea de fecha posterior a otro cesionario. Entonces, la notificación es lo que le va a dar la preferencia en cuanto a la eficacia de la cesión del crédito. ¿Qué pasa si esas notificaciones de la cesión del crédito se hacen en el mismo día? Bueno, esto lo dice el artículo 1626. Si se notifican varias sesiones en un mismo día y sin indicación de hora, los sesionarios quedan en igualdad de rango, es decir, que concurren a prorrata respecto del crédito, en partes iguales. Esto siempre y cuando no haya indicación de hora, porque si hubiese una indicación de hora, se aplica el principio de que primero en el tiempo, primero en el derecho. Es decir, por más que sean las notificaciones en el mismo día, si es de fecha anterior, es de hora anterior, ¿sí? Porque se indicó la hora, el que tenga el horario anterior dentro del mismo día va a tener preferencia para percibir la totalidad del crédito contra el cedido, que es el deudor. ¿Sí? Bueno, todo este análisis ustedes lo van a poder desprender o analizar a partir del artículo 1614 al artículo 1631, que es el que regula el Instituto de la Cesión del Crédito. Nos queda ahora por ver la cesión de la deuda, que es la otra forma de transmisión de derechos o de cesión de derechos, y que la vamos a poder ver a partir del artículo 1632 del Código Civil. Dice el código, hay cesión de derechos si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda sin que haya novación.
Recuerden la diferenciación con la novación, que en la novación se extingue la obligación originaria y se hace nacer una nueva en cabeza de un nuevo sujeto. Acá no sucede eso, ¿sí? Porque la obligación se mantiene intacta y vigente. Dice el 1632, si el acreedor no presta la conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. Entonces, acá lo que tenemos es que las partes van a ser el cedente, que es el deudor, el cesionario, que es el nuevo deudor, y el cedido, que es el acreedor. Acá, a diferencia de lo que sucede en la cesión del crédito, al acreedor, que sería el cedido, no le es indiferente la persona del nuevo deudor. ¿Por qué? Porque para él es importante la solvencia del cesionario, es decir, del nuevo deudor, porque justamente es él el que va a tener que hacer frente al pago de la deuda. Entonces acá sí tenemos que las partes van a ser tres. Vuelvo a repetir, el cedente, el cesionario y el cedido, que es el acreedor. Y como se desprende de acá de esta pantalla, vamos a ver que hay dos clases o dos maneras de clasificar la transmisión de deudas, y una es la asunción de la deuda y otra es la promesa de liberación. En cuanto a la asunción de deuda, el artículo 1633 nos va a decir: hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor sin que haya novación. Volvemos al tema de la novación, ¿sí? Entonces acá el acuerdo es entre el tercero, que sería el cesionario, y el acreedor. Acuerdan que el cesionario le va a pagar la deuda al cedido. Bien, se va a colocar en el lugar del antiguo deudor. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada, ¿sí? Entonces, necesariamente se requiere la conformidad, ¿sí?, del acreedor para la liberación del deudor originario para que opere esta asunción de deuda. Si no, se tiene por rechazada. Y acá lo que va a suceder es que lo que va a operar es una transmisión. Una vez que el cesionario, que es el nuevo deudor, pague la deuda o cumpla con la obligación respecto del cedido, va a haber una transmisión del crédito respecto de él, porque va a haber operado un pago con subrogación, ¿sí? Es decir, que el nuevo deudor o cesionario se va a subrogar en los derechos del antiguo acreedor para percibir del cedente, del deudor originario, lo que éste debió haber pagado. Así es como funciona este sistema de asunción de deuda. Dice el artículo 1634, conformidad para la liberación del deudor. En los casos de los artículos anteriores, el deudor solo queda liberado si el acreedor lo admite expresamente. Esta conformidad puede ser anterior, simultánea o posterior a la cesión, pero es ineficaz si ha sido prestada en un contrato celebrado por adhesión. Bueno, no nos vamos a meter en el tema de contratos de adhesión, que son contratos de cláusulas predispuestas en las cuales las partes necesariamente tienen que aceptar el contenido, pero que muchas veces son cláusulas abusivas. La otra modalidad de la cesión de la deuda es la promesa de liberación. El artículo 1635 dice: hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Es decir, el cesionario, el nuevo deudor, se obliga respecto del deudor, ¿sí?, respecto del cedente. Esto quiere decir que acá lo que vamos a estar hablando es que hay una convención entre ellos dos, ¿sí? Acá el acreedor no tiene nada que ver, porque si el acreedor interviene, no estaríamos hablando de una promesa de liberación, sino de una asunción de deuda. Acá, volvemos a remarcarlo,
el convenio o el acuerdo es entre el deudor originario y el nuevo deudor, ¿sí? Entre el cedente y el cesionario. Dice, esta promesa solo vincula al tercero con el deudor, excepto que haya sido pactada como una estipulación a favor de un tercero, que es una modalidad de contratos. Entonces acá, vuelvo a repetir, el acreedor no forma parte de esta convención, porque si lo formase, estaríamos hablando de una asunción de deuda y no de una promesa de liberación. El tercero entonces queda obligado hacia el deudor, ¿sí? A ver, obviamente que el deudor primitivo continúa obligado, ¿sí? En realidad, en este supuesto, como es una relación interna entre el deudor originario y el tercero que respecto de él asume la deuda, al ser una relación interna convencional entre ellos, el tercero no es codeudor respecto del acreedor originario. Recuerden que en este caso el deudor sigue siendo el, el deudor originario, pero que la deuda va a ser pagada por el nuevo deudor en función de la convención que han celebrado entre el deudor originario y el nuevo deudor. Por eso es que se habla de promesa de liberación.